Hay algo más escaso e imprescindible que el talento de reconocer a los talentosos. Bienvenidos a Talenton Podcast con Herminio Requejo y Diego Arce. Estábamos hablando tú y yo de camino a esta entrevista, esa serie de problemas estructurales que hay en España que parece que no tienen solución, como pueden ser la vivienda, el paro, especialmente el paro juvenil, los salarios. Salarios muy precarios, jóvenes talentos que se tienen que ir de España porque la política no les da ninguna solución y sobre todo con el paro juvenil que tenemos en este país. Pero ¿por qué en España, teniendo todo el talento que tenemos y teniendo buenos ingenieros, buenos médicos, no conseguimos que ese talento explote? Sí, nos preguntamos si ese problema puede ser también de la política. Y no sé, Miriam González, si tú nos puedes solucionar esas dudas que tenemos. Tú eres fundadora de Inspiring Girls, también de España Mejor, y eres conocida también por ser mujer del viceprimer ministro Nick Clegg, y eres conocedora, por tanto, del poder y de cómo funciona el poder. Bueno, pues yo creo que lo bueno en nuestro país es que no tenemos un problema de talento. O sea, eso sí que lo podemos descartar, ¿no? Porque claramente los españoles en individual, tanto dentro del país como fuera, y yo he vivido tanto dentro como fuera y en muchos sitios, vayas donde vayas, los españoles puntúan lo más alto. Eso es una cosa estupenda, es un activo que tenemos, que de eso ya no nos tenemos que preocupar. Pero sí que tenemos un problema como sistema. Tú todo este talento individual lo coges en agregado y se baja un poco, ¿no? Pues eso, ¿por qué es? Porque el sistema no rema a nuestro favor. De hecho, si el sistema remase a favor de todo ese talento, pues fíjate dónde estaría este país. Es que ahora mismo crecemos pues 30 veces más que el Reino Unido y casi no sabemos si tenemos gobierno cada semana, ¿no? O sea que si encima hiciesen cosas, pues eso, para que el talento no se fuese, para cambiar ese sistema de rentas bajas. Llevamos 40 años compitiendo con rentas bajas, apostando pues las nuevas tendencias de los mercados, ¿no? Sacando el riesgo, que no tenemos cultura de riesgos, hay que fomentarlo también desde el... Pues a ver, esto sería maravilloso, ¿no? Pero es que no hacen nada de eso, ¿no? Y tú tienes una propuesta para intentar cambiar eso de manera estructural, tienes ciertos objetivos y ciertas propuestas. ¿Cuáles son? Nosotros lo que estamos haciendo en España Mejor es hacer que en la sociedad civil todos aquellos que no necesariamente quieren ponerse una etiqueta política, porque hay mucha gente que ahora mismo pues le repelen los partidos políticos, por así decirlo, ¿no? Hay una desafección muy grande. Claro, sí, gente que a lo mejor no quiere meterse en un partido político, pero que tiene ideas o que tiene una etiqueta y quiere relacionarse con otros de otras etiquetas, pues que puedan participar ahí. Y vamos poniendo propuestas de una manera humilde, porque obviamente esto lo hacemos con pocos medios. Si tuviésemos los medios de los partidos políticos, ya ni sé, ¿no? Pero pues se ha presentado una propuesta de fiscalidad para bajar cotizaciones. Es una salvajada las cotizaciones tan enormes que tenemos en España y sobre todo la de los jóvenes. Hay que bajarles. Hay partes que no son nada contributivas, que es casi como un impuesto y la gente ni siquiera sabe lo que paga cuando se están pagando las contribuciones de la Seguridad Social. Hemos hecho una propuesta de aplicación de la inteligencia artificial al SEPES. El SEPES no funciona ahora mismo. Hay que ver cómo podemos ir pues mejorándolo. Hemos hecho una propuesta de vivienda para despolarizar. Ahora sale enseguida una de agua. Hemos puesto un código ético de gobierno sobre la mesa. Pues oye, vamos haciendo aportaciones, pero de verdad que hay ideas en la sociedad. Lo que pasa es que los partidos políticos no están donde están las ideas. ¿Pero crees que los partidos políticos no están siendo capaces de aunar el talento que dices que tenemos en esta sociedad? Bueno, absolutamente. O sea, hay un problema generalizado en toda la OCDE. Hay menos de 20% de confianza en los partidos políticos. En España, en nuestro país, es el país de toda la OCDE donde hay menos confianza en los partidos políticos. Pero es que no hace falta ni medirlo. Pero si es que en la calle lo vemos. La gente sabe que los partidos políticos ahora mismo hay desconfianza. ¿Por qué? Porque no son generadores de ideas. Vamos, llevamos un año y pico. ¿Cuáles son las ideas interesantes que han puesto los partidos políticos sobre la mesa? Se han convertido pues casi en agencias de colocación y eso crea una frustración enorme. Nosotros en todas las reuniones con ciudadanos que tenemos, que estamos haciendo una ruta del código ético, nos reunimos con gente en todos los sitios que vamos. O sea, notas a la gente realmente enfadada y con razón. Cuando te refieres a la agencia de colocación, ¿por qué agencia de colocación? ¿Clientelismo? ¿Algún tipo de...? Completamente. A mí me parece que el clientelismo es el gran cáncer de España. Es lo que nunca logramos atajar desde el principio de la democracia. Yo sé que ahora se dice mucho, no, es solo este gobierno y tal. No, ha ido
pues aumentando con todos los gobiernos, ¿no? Y ahora mismo tienes a un montón de gente, todos esos nombramientos que se hacen, que no son solo los nombramientos políticos, es que son en empresas públicas, unos tentáculos por todos los sitios de gente que dice, vamos a ver, si aplicásemos aquí el criterio de mérito y capacidad, si cogiésemos una mega auditoría, si cogiésemos, yo a veces digo, esa motosierra de Elon Musk que a mí me molesta tanto y sobre todo la manera en la que lo está haciendo, ¿no? Porque él va como hacia los funcionarios. Si eso se lo aplicas a los cargos que no se han puesto por mérito y capacidad en España, no sé la de gente que se tiene que ir a la calle, ¿eh? ¿Por qué? Porque crees que sobra mucha gente. Pues que no se hacen por mérito y capacidad. Primero, hacen de dentro de sus partidos. O sea, tienes que tener el carné político para poder llegar a ciertos cargos. No solamente asesores, asesores y cargos políticos. No tiene nada que ver el currículum con las funciones que están desempeñando. Bueno, es que esto en la DANA lo hemos visto en vivo y en directo. Pero es que ya dentro de sus partidos podían ir a gente que por lo menos tenga mérito y capacidad. Pues no, es que no tiene pues nada que ver muchos de esos cargos con lo que aporta esa gente. ¿Pero qué hace esa gente ahí? Pues si esa gente no sobreviviría en el sector privado nunca, ¿no? Y no, insisto, no es el problema de la administración del funcionariado. Es todo pues... es como una hiedra, ¿no? Que se ha extendido por el sistema y eso es lo que sofoca el talento del país, ¿no? Hay que dejar claro que España Mejor no es un partido político. No. Hay poca cultura de sociedad civil. Y además en que España. no tenemos cargos políticos, No ¿eh? Que es que no hace falta que se acerque nadie para cargos políticos porque no los tenemos. Esto es para contribuir. Pero sí que hacéis propuestas legislativas. Sí. Me comentabas antes que están poco acostumbrados en el Congreso a que las hagáis. Pues sí, la primera vez que fuimos... tienes que ir en persona al Congreso a presentar, que eso me parece una cosa increíble. Vamos, nosotros daba la casualidad de que estábamos en Madrid, pero que es que tú vienes de Murcia y te tienes que venir un día de Murcia a hacer la propuesta. Te parece como del siglo XX. Claro, ¿no? es como la próxima que te piden que vengas en carro, no sé. Y sobre todo si lo comparas sí. con Inglaterra, ¿no? Pero Con no solo en Reino Inglaterra, Unido. en cualquier sitio, honestamente, es que hay un montón de... Vamos, que lo normal es que tú esto en el 2025, pues si tienes una propuesta, hagas un registro electrónico, lo mandas desde cualquier sitio, ¿no? Pero bueno, y cuando llegamos al principio, pues no sabían muy bien a qué llegábamos. La segunda vez, de hecho, tuvieron que llamar la persona que estaba, encantadora, por cierto, de decir, pues es que esto no me suena nada. Tuvo que llamar a un superior a decir, pues es que tengo aquí una gente que me viene a presentar una propuesta. ¿Esto no lo y suele sé hacer qué nadie o qué? Ahora ya, como hemos ido tantas veces, bueno, es que según llegamos ya nos sonríen, pasa por aquí y tal, nos vamos a hacer amigos. Bueno, se van entendiendo un poco cuál es el papel de la sociedad civil. Sí, Exactamente. Sí. Yo no sé si esto se debe a una falta de cultura democrática. Bueno, yo creo que no necesariamente falta de cultura democrática, lo que tenemos es falta de cultura de la sociedad civil. Hay organizaciones estupendas en España de la sociedad civil, pero suelen ser muy especializadas, no así a nivel general, y luego están muy fragmentadas. Entonces, lo de que haya una organización así más general, que encima no solamente hace las propuestas en el Congreso, debates en el Congreso que hemos hecho pues, sobre viviendas, sobre jóvenes, que ahí hemos intentado hacer mucho trabajo de poner el foco. La gran apuesta del país tienen que ser los jóvenes, ¿no? Es que eso es el futuro, es que me parece increíble que haya que explicarlo en el Congreso, ¿no? Pues el que se haga así a nivel más general, pero que también se vaya a la calle, como estamos haciendo con la ruta del Código Ético del Gobierno, pues eso hay pocas organizaciones así. Y yo creo que parte de lo que queremos hacer es que surjan más, ¿no? Tendría que haber realmente como 3 o 4 pues, de orientaciones un poquito diferentes, pero que la gente se sienta cómoda entrando y que interactúen con naturalidad con los partidos políticos. Y sobre todo... Nos ha llamado la atención, ¿no? El código ético. Sí. Es 99 puntos. A mí me parece que sobre todo el código ético que tienen ellos, ahora entraremos en profundidad, sobre todo es una forma también de controlar el poder y también llegar y meter en sus agendas, ¿no?, políticas lo que realmente interesa a los jóvenes o incluso a toda la sociedad civil. Sí, y que el poder se marque ciertos compromisos. ¿Algunos de ellos nos los puedes contar? Bueno, pues tenemos 99 hiper concretos, cosas tan básicas que esto todo el mundo me mira ahí con los ojos abiertos cuando lo decimos, como que tú no puedas ir al Parlamento a mentir deliberadamente. Es que esto lo hacemos cualquiera de nosotros en nuestros lugares de trabajo y tardamos 24 horas en tener que salir de ahí. No sé por qué hemos aceptado que deliberadamente, otra cosa es que tú tienes mala información, lo que sea, pero deliberadamente ir a mentir, vamos, es que eso en cualquier sitio, en cualquier país tienes, incluso más que... Esto pasa en la Cámara de los Comunes. Bueno, por esto se fue Boris Johnson, ni siquiera fue por mentir,
ahí tienen la palabra mislead, que es como que equivocas al Parlamento con la información que da. Y por eso se acabó yendo. Un cambio de opinión, que ahora está muy de moda, sería una mentira, entraría dentro de ese compromiso. Pues no, pues puede que haya, el problema es a lo que llama cambio de opinión, ¿no? Pero si fuese un cambio de opinión real, a mí los cambios de opiniones en la política me parece que incluso hay cosas que están muy bien, ¿no? Que tú has visto, y yo he cambiado de opinión muchas veces. Pues fíjate, yo era defensora, por ejemplo, a ultranza de las normas de competencia que teníamos en la Unión Europea, y ahora pienso, pues eso nos ha perjudicado un poco en no poder crear empresas más grandes. Los cambios de opinión está bien, es a lo que llaman el cambio de opinión, que es una excusa para he mentido abiertamente o no me he preocupado, que esto ocurre, y no solamente con el presidente del gobierno, no me ha dado la gana pedir un mandato para nada, porque yo considero que los programas electorales como que no tienen nada que ver conmigo, o lo pongo que es una cosa pro forma que no tiene nada que ver con lo que después voy a hacer cuando llego al gobierno. Y hay que reconocer que hemos tenido muchos gobiernos que han actuado así, ¿no? Entonces, cambios de opinión, mentiras en el Congreso prohibidas. Sería uno de los puntos más importantes de este código. Bueno, tienes muchos, tienes conflictos de interés. Sabemos ahora, a ciencia cierta, porque llevamos todo el año hablando de esto, que la legislación que nosotros tenemos de conflicto de interés no soluciona los problemas de conflictos que nos encontramos. Oye, pues vamos a solucionarlo. Hay que poner ahí sistemas preventivos, hay que poner las apariencias de conflictos, hay que regular de una manera mucho más clara que los nombramientos sean por mérito y por capacidad, quitar toda la influencia de los organismos independientes, todas esas cosas que hay que hacer, coches, uso de casas, los asesores, publicar una cosa básica, que me parece increíble que estemos gastando un año en tener que convencerles que todos publiquen los currículums de todos los asesores. Vamos, es que eso tenía que tardar 3 horas en poderlo hacer. Pues no veas lo difícil que es. Pero si tenemos el derecho a saber a la gente que ellos ponen de asesores, ¿esta gente tiene capacidad para asesorar? O es que, pues es que te lo discuten. Es que yo he estado en la Generalitat de Valencia con alguien diciéndome que por qué iban a tener que dar explicaciones de los asesores. Es que no sé por dónde empezar, ¿no? Y todo, que es lo fundamental, con sistemas de garantías. Ahí tenemos una comisión de ética y un experto independiente, sí, pues un poco traído de lo que se hace en países anglosajones y la Comisión Europea, para que, oye, dentro de que no puedes poner a nadie por encima del gobierno, pues que se aseguren que esas cosas se cumplen, ¿no? Este tema de los asesores a mí me interesa. Hay un poco la percepción en España de que, bueno, todo el dinero se va por ahí, realmente no. Me refiero, al final no es mucho el dinero público que se va en asesores, sí que hay esa sensación de que sí, si lo miras luego se va la mayoría en pensiones, etcétera, pero sí que hay una parte importante de dinero que se va. Hombre, a mí me parece muchísimo dinero, ¿sabes? Que todo lo que... Vamos... Si todo lo comparas con el sistema sanitario, claro, las pensiones, pues todo es minúsculo. Exacto. No, lo que me refiero no va a solucionar los problemas de cortar los asesores, no, pero sí que... Perdóname que te interrumpa ahí. El criterio tiene que ser todo dinero público que tú te gastes, eso tiene que estar... O sea, no puedes decir, voy a comparar con... Pues es que, claro, nada nos parecería importante. No, ahí quería yo llegar, ¿no? Que al final la excusa es, bueno, no es para tanto, no es para tanto. ¿Cómo no va a ser al final para es tanto? Un dinero, al final es un dinero público que se va. Y es lo que tú dices, no se sabe en quién se va, ¿no? No hay una transparencia. No sabemos los números, no sabemos las personas, no sabemos los currículos si efectivamente tienen la preparación para las misiones que se les han encomendado. No sabemos las misiones que se les han encomendado y en muchos casos tampoco sabemos los sueldos. ¿Es tan difícil para al menos los dos partidos mayoritarios hacerlo? Pues porque ahí... Eso es lo que contribuye, una de las patas, no la única, que contribuye a la agencia de colocación y hace pues que al final están los suyos, que pues un señor o una señora que no sabía nada de algo, de repente, pues vente aquí, asesora, o vete a este carguito público, o aquí te pongo en esta empresa pública. Y así pues van haciendo redes, ¿no? Que es a lo que en el fondo hemos llegado con este sistema y lo que provoca ese enfado que hay en la calle, ¿no? Porque es como esto funciona para ellos, pero esto no funciona para la sociedad, ¿no? Pero hay un enfado, pero realmente seguimos igual, más allá de vosotros como sociedad civil haciendo estas acciones, hay otras también, pero ¿qué necesitamos para que esto empiece a cambiar realmente? Pues unirnos, o sea, claramente lo que se necesita para poder hacer esto son números y fuerza en esos números. No tenemos esa cultura de estar articulados como sociedad civil. A mí me preocupa que en ese ambiente que yo veo en la calle es muy fácil ser muy populista, vamos,
nosotros en el día a día podríamos hacerlo si quisiésemos, ¿eh? Tú enciendes una mecha y bueno, eso va en todas las direcciones. Esto hay que canalizarlo en el sentido correcto, ¿no? Que es lograr hacer esa serie de mejoras que a mí me parece que fue de los... El gran agujero que dejamos ahí en el 78 fue todo el capítulo de controles y garantías sobre el poder. Ese no se hizo y ese hay que hacerlo ahora y si quieres es como transición 2.0, ¿no? Eso es lo que hay que hacer para vosotros, para esta generación. Entonces hay que reformar la Constitución. Yo creo que vamos a tener un debate seguramente muy pronto porque se produce un aniversario. Yo he hablado desde hace ya muchísimo tiempo que me parecía que había que hacer una reflexión técnica de los agujeros que tenemos o cosas que no están claras en la Constitución para que cuando se produzca, si se produce un momento político adecuado, ya hayas tenido toda esa reflexión técnica, ¿eh? Y es dejadez no hacerlo realmente. Pero entonces, ¿tú crees, Miriam, que al final los partidos políticos y los gobiernos tienen mucho poder? Bueno, en España tienen muchísimo más poder que en muchos otros países que yo conozco, pues si es que se limitan muy poco y de hecho, mira, tú ves tanto el plan de regeneración de Pedro Sánchez como el plan de calidad institucional que presentó en Cádiz el PP en el 23, que pues estuvimos reunidos con el PP hace poco y nos lo dieron otra vez. Hay un denominador común, que es que van a todos los demás, ¿no? Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, esto, lo otro, no sé qué tal, pero no se autolimitan ellos. Es como, mire usted, aquí tiene los 99 compromisos del Código Ético, empieza a limitarte tú, ¿no? ¿Y qué diferencias hay? Hablábamos antes en la presentación, estás casada con el que fue ex viceprimer ministro, ¿no?, de Reino Unido, que por cierto ahora nos contarás porque tú fuiste, por así decirlo, muy revolucionaria ahí, ¿no? Porque te negaste a algo muy sencillo como seguir haciendo tu carrera profesional. Es algo muy español, ¿eh? Que es que las mujeres y los maridos... Esto en el Reino Unido solo se le pide a las mujeres, no se le pide a los maridos, el que contribuyan así tanto. Pero yo dije lo que diría cualquier español o española de, oye, yo tengo muy trabajo, pues le ayudaré en lo que pueda, pero no voy a estar dedicada 100% a esto. Y me encontré siendo portada de pues, casi todos los periódicos. A la prensa conservadora inglesa. ¿Y cuál era el titular? Bueno, he tenido el titulares de todo. Otra vez se me ocurrió decir que él y yo nos turnábamos, tenemos 3 hijos, eran pequeños en aquel momento, y nos turnábamos para llevarles al colegio. Bueno, pues es que hubo debates en todos los sitios, incluidos en los programas más serios, medio mala esposa, mala madre. Lo que pasa es que luego me sentí muy protegida, ¿no? Porque salieron, pues al principio todas las mujeres y después los hombres. Ha sido de esos... Para mí fue un momento realmente emocionante, ¿eh? Porque fue la primera vez en mi vida que viéndome ahí expuesta, ¿no? Sin yo buscarlo ni nada, de repente hubo como un movimiento social que me sentía auténticamente querida y de hecho todavía lo tengo en el Reino Unido. Me parece una de las suertes, fíjate, que acaba sufriendo mucho con esa prensa de los tabloides hiperconservadora, no políticamente, sino social, ¿no? Y sin embargo, pues considero que ha sido una de las mejores cosas que me he llevado de esa etapa. Pero porque con eso conseguiste quizás poner un tema en la agenda setting de los medios de, oye, yo, porque aunque sea mujer puedo tener mi trabajo, no voy a dejar de trabajar, no voy a... Yo creo que conectas en un momento determinado sin saber muy bien, ¿no? Seguramente es porque había mucha gente que estaba harta pues, de esa visión de las mujeres como en los años 50, ¿no? Que te daba pues, el Daily Mail y todas esas cosas y me encontré un poco canalizando esto sin haber hecho gran cosa, pero ya te digo que yo pensé que lo que decía era una cosa absolutamente natural. Luego ya sí, ya cuando empezaron a atacar y todo eso, que era pues en la época pre-Brexit y tal, pues imagínate, una española, o sea, es que a mí me han llamado desde tocadora de castañuelas a... No te puedes imaginar el ambiente tan xenófobo que había en esa prensa, ¿no? Y ahí ya sí que di la guerra a todo lo que pude. ¿Qué hubiera pasado? Te lo habrán preguntado ya mucho, pero ¿qué hubiera pasado si te hubieras metido o tendrías algún conflicto judicial como lo que tiene, por ejemplo, Begoña Gómez? Pues mira, ese en concreto yo creo que no se hubiese podido producir. Yo era, lo he contado varias veces además, yo era partner, socia de una firma, pues te puedes imaginar, tenía un montón de clientes, ¿no? Y clientes potenciales además. Y a mí al principio, el mismo día que empezó Nick en el gobierno, nos llamaron a los dos, nos dijeron, a ver Miriam, tú tienes esto, me producía un gran problema
porque el yo comunicar los nombres de los clientes y potenciales clientes como abogado suponía que me cargaba el secreto de confidencialidad al que estaba obligado para tener la licencia de abogado, ¿eh? Y aún así, pues me dijeron, se lo vas a comunicar solamente a una persona. Esa persona se ocupaba en la administración de que nada que tuviese que ver ni con mis clientes reales ni potenciales con el que yo me veía, pues para tomar un café, para decir a lo mejor en el futuro tal, lo retiraban a Nick de todo ese tipo de decisiones. Y luego había una pequeña parte que no era un conflicto, pero podía parecer que iba a haber un conflicto, y me dijeron, mira, esto es mejor que lo dejes, porque además te hablan del test del Daily Mail, ¿no? Te dice, esto si tú lo ves en la primera página del Daily Mail, no lo va a entender nadie, entonces mejor que lo dejes. Oye, pues lo dejé, no pasó nada, y es como, al final, contenta yo, contenta mi marido, contenta la sociedad, pues contentos todos, ¿no? Y lo que ocurre con Begoña Gómez no pasaría el test del Daily Mail. Bueno, yo creo que sería imposible que nadie, que en la administración británica, con esos sistemas, porque inciden mucho en las prevenciones de conflictos, que yo me desgañito contando esto a los políticos. Si no queremos normas solamente que una vez que se ha producido el conflicto, tú lo recoges y actúas. Sí. Lo que queremos es que no se produzca, ¿no? Claro. Y no solo porque es un problema pues, legal y seguramente de dinero, es por la energía política, que se te va en eso hay que quitarlo de la agenda, ¿no? Pues ahí la administración, en el momento que hubiesen visto que había una carta de recomendación, la hubiesen quitado, eso no se había producido y ya está, asunto resuelto. Si lo increíble es que esto esté delante de un juez. Claro. Entonces, tú has querido traerte también un poco esa pulcritud, ese rigor y compromiso. Que es muy habitual, que no es solo del Reino Unido, que es que códigos éticos del gobierno hay en un montón, hay en Bélgica, hay en Portugal, o sea, lo de España hay en un montón de sitios. Es la excepción española. Sí, es una anomalía con respecto a esto. Claro, ¿no? A ver. ¿A ti te da cierta vergüenza cuando vas fuera? ¿O no? A mí jamás me da vergüenza de mi país. Me da vergüenza a veces de cómo actúan algún político en mi país. Pero también de algunos otros países, o sea que... Sí. Estas cosas lo digo por cómo las explicas. Ahí fuera. Explican. Pues mira, desde fuera se ve poco, se ve a España de una manera un poco sesgada, no se nos mira tanto como yo creo que se nos debería de mirar, quizás ha sido por el papel que hemos jugado desde nuestra entrada en la Unión Europea, que yo creo que, volviendo a cómo empezabais la discusión, no ha salido todo ese talento español, no se ha traducido en nosotros estar en una posición diferente en la Unión Europea, y te encuentras pues desde la actitud del New York Times o el Guardian, que nos ven todavía con la perspectiva de Hemingway, ¿no? Como que estamos a punto de entrar en la guerra civil en todo momento, tal, ¿no? Y todo es Franco a todas horas, ¿no? Hasta otros que piensan que es que todo esto va fenomenal porque, claro, vaya crecimiento que tiene España. Es como, a ver, nosotros no miramos solamente una cifra cuando miramos a otros países. Vemos si esto se traduce en que el estándar de vida de los españoles, eso mejora. Hasta una actitud que a mí me pone de los nervios, que es hipercondescendiente, que es decirnos, bueno, es que en España, como se vive bien en el día a día, porque como tenéis el sol y las cosas no están muy caras y tal, pues claro, la gente no quiere hacer reformas. Es como, perdona, que yo esto jamás he visto decir, pues en Alemania, como en el día a día, o en el Reino Unido, pues vamos a dejar las reformas para dentro de 20 años, ¿no? Tú consideras que tú eres un país de primera, pues nosotros también. No, ahí te sale el patriotismo, que por cierto, habláis en España mejor de patriotismo, pero un patriotismo no excluyente. Pues yo, más que no excluyente, para mí es un patriotismo moderno. Yo nunca he entendido todas estas discusiones que se han montado a veces, no solo en este país, sino también en otros. Eso también lo vi durante el Brexit mucho en el Reino Unido, lo he visto también en Estados Unidos, los años que hemos estado viviendo en California. Pues esa vuelta al pasado, ¿no? No entiendo por qué lo de pasarnos tanto tiempo discutiendo pues que la historia era así o era de la otra manera, no sé qué. Para mí el patriotismo es tú, aquí, ahora. Tú contribuyes a tu país lo que puedes contribuir, sí o no. Pues si contribuyes, eso es patriotismo. Y si tú estás mirando para otro lado, o mira, es que ahora no me apetece, no me cuentes que porque sabe Dios quién hizo en la Edad Media tal, eso es patriotismo, eso no tiene nada que ver. No, es que me había llamado la atención. Quizás es patriotismo pragmático. Está bien esa definición. Yo quería preguntarte también, volviendo un poco a la juventud, que bueno, nosotros somos jóvenes, estos problemas que tenemos en cuanto al acceso a la vivienda, los suelos precarios, el paro juvenil, ¿cuál sería una medida que realmente debería llegar
al poder político para que empiece a cambiar esto? Bueno, es que hay tantas, y lo que es lamentable es que esto no esté en el centro de la agenda de básicamente ningún partido político, ¿no? Yo ya te digo que para mí el bajar las cotizaciones de los jóvenes es algo fundamental. Creo que hay que volver a poner la educación en el centro de la agenda. Yo noto, en la experiencia que yo he visto en otros países, pues a mis hijos y a todos sus cohortes de compañeros en distintos sistemas, tanto como yo directamente, porque yo he dado clase también en la Universidad de Stanford, oye, es que se está produciendo una flexibilización de los planes de estudios, un centrarse en apoyarlos con experiencia práctica, y aquí veo a la gente de los políticos despistados con todo esto, ¿no? Es como que no es nada importante hacerlo, pues es que eso hay que hacerlo inmediatamente o es normal que luego la gente se te va. Nosotros en la encuesta que hicimos de jóvenes, que hicimos una encuesta a 11.000 jóvenes, la preocupación número uno que me salía es que los jóvenes quieren poder irse al extranjero a conseguir experiencia práctica. Bueno, esto primero se cargan todos los estereotipos, porque yo pregunto en reuniones con empresarios, con colectivos profesionales, tal, ¿cuál creéis que es la preocupación número uno de los jóvenes españoles? Todos me dicen, o trabajo, o vivienda, o poder salir. Dices, no, que es que se quieren ir fuera a conseguir una cosa que no consiguen aquí, que es la experiencia práctica. Pero ¿cómo esto no está puesto como una medida fundamental? Y desde luego en vivienda es lamentable. Eso casi es de juzgado de guardia. Se trata simplemente de que los dos partidos mayoritarios se pongan de acuerdo. Fíjate cómo será la situación, que se están acusando el uno al otro de que se copian. Y dices, hombre, si te copias, ¿será que tienes una base para un acuerdo? Pues ni aún así logran poder decir, venga, vamos a apoyar. Si en vivienda además es muy fácil porque tienes que hacerlo todo. O sea, todas las cosas que todas, hay que hacerlas todas y todas a la vez porque necesitas como unas 700.000 viviendas de alquiler así. Es que son muchas. Eso no es como aquí 15.000, aquí sola esta medida, no. Todo, ¿no? Pues de verdad es que no logramos movilizar esa energía, ¿no? Está todo en las miserias de ellos mismos en vez de cuáles son las cosas para conseguir que esto sea un país de futuro. Y lo mismo quitando trabas. Hay que dinamizar este mercado, ¿no? Pues yo cuando le escucho a alguno decir que lo que se me ocurre es una simplificación administrativa, que cuando pongo una ley quito dos, es como, pues esto es del año la polca. Es que esto lo empecé a oír hace 30 años. Que esto se trata de que te hagas una auditoría de mercado, que empieces a quitar todas esas trabas que tienes. ¿Esta tiene sentido? Sí, vale, la dejas. Esta no, esta se puede modernizar. Oye, que auditorías de medidas no la están haciendo solamente Estados Unidos. No, es que esto se está haciendo en Brasil. Se está haciendo en Turquía. Es que no hay excusa para no poder hacerlo en España, ¿no? Y toda esa falta de soluciones en nuestro país también está desembocando en una desafección de la que hemos estado hablando, y hay datos, no sé si me equivoco, un 60% de los jóvenes o no se sienten identificados con ningún partido político o ni siquiera con el sistema. ¿Tú crees que de aquí a unos años la democracia, tal y como la conocemos, puede correr peligro por el desinterés que hay en los jóvenes, en ella, porque ya no creen en ella? Bueno, yo creo que no solamente los jóvenes, ¿eh? Yo la última encuesta que vi de que un 38% de los jóvenes consideraría vivir en una dictadura si fuese más efectiva, pues te pone un poco los pelos de punta, ¿no? Yo veo una actitud muy parecida en gente que no es joven. O sea, de decir, bueno, pues es que esto... O sea, hay una cosa fundamental que no me escuchan, ¿no? No me escuchan. Me dividen, me enfrentan, no trabajan para mí. O sea, cuando llegas a ese punto, dices, realmente este es el sistema que quiero, ¿no? Y eso es lo que produce esa desafección, ¿no? Yo creo que lo importante es decir, bueno, hay muchas veces que cuando está todo muy mal, es un buen momento para intentar llevarlo a un sitio más positivo. Ahora, esto no se puede conseguir si todos estamos pues, hablando entre nosotros en las sobremesas, en los bares, tal, ¿no? Hay que canalizar esa energía, ¿no? Hacia mejoras. Si sabemos las mejoras, en España sabemos las mejoras que hay que hacer, pues venga, vamos a empezar a intentar trabajarlas y a unir números y a empujarlas, ¿no? Porque no, vamos, que es que tú miras al mundo ahora mismo y los que creemos en la democracia y el Estado de Derecho cada vez somos menos, ¿eh? O sea, que no es inimaginable que pueda haber vueltas del sistema. Si esto de verdad lo queremos, hay que luchar por ello, ¿no? ¿Y cómo se puede luchar por ello? Pues mira, nosotros estamos haciendo lo que podemos, pero se puede hacer
Desde un montón de sitios. Yo creo que aquellos que están en los partidos políticos tienen que luchar por abrir los partidos políticos. Los que quieran montar partidos nuevos, y yo es algo que no descarto, porque ya hay mucha gente que me dice, no lo vas a lograr en la sociedad civil, hay que amenazarlos. Pero bueno, como soy positiva, pues y optimista, y vamos a ver si lo podemos lograr por Puede aquí. ser que España Pero Mejor habrá acabe siendo un gente, partido. España Mejor nunca va a ser un partido, España Mejor siempre va a ser este tipo de organización, pero que haya gente en España Mejor que lo piense. Bueno, es que a mí me lo dicen cada 2 por 3, cualquier sitio público donde voy me lo dicen. Y eso puede ser, habrá gente que esté pensando en eso y que puede ser una buena solución. Los que estemos en la sociedad civil, desde la sociedad civil, y debería de haber más organizaciones. Todo menos mirar para otro lado y pensar, pero bueno, es que mira fuera de la frontera, que es que esto es muy peligroso lo que está ocurriendo. También lo que está ocurriendo es que hay gente que dentro del marco democrático cogen las ideas más populistas o las más fáciles supuestamente de poder implantar y las venden como parte de su eslogan político, como si me votas a mí esto va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Tú te crees esas formas también de hacer política? No, claro que no, pero vamos, yo siempre estoy en contra de los populismos, pero también pienso que cuando he oído a mucha gente quejarse, es que no, ellos dominan las redes sociales, pues domínalas tú y haz un mensaje serio utilizando los medios tecnológicos que tienes ahora. O sea, lo que no vale es quejarte de que hay gente que utiliza ese malestar general pues de una manera populista. Hay que contrarrestarlo, ¿no? Y eso, las malas noticias es que esto es pico y pala. O sea, no vale sentarte aquí y elucubrar, no, te lo tienes que trabajar en la calle, ¿no? Pero de verdad que la gente... Mira, a mí una cosa que me emociona cuando hacemos las reuniones con ciudadanos, cada vez empieza de una manera con un tono más subido. Antes de la Dana era todo, todos son iguales, este país no tiene remedio. Después de la Dana empiezan con cosas que no me atrevo a reproducir de una manera pública. Pero tú empiezas a decir, venga, no, hombre, que si realmente no pensamos esto, ¿no? Venga, que esto tiene solución. ¿Cómo no va a tener solución? Pues ¿cómo te crees que han evolucionado el resto de los países? O sea, que se puede hacer. Eso lo han hecho generaciones anteriores de españoles. Tú empiezas ahí, a la hora y media, te puedo asegurar que es que todo el mundo está diciendo, ¿y qué podemos hacer? ¿Y cómo nos podemos unir? ¿Y qué podemos presentar? Dame soluciones, tal. Pues eso es una cosa buenísima, ¿no? Me dices, son reuniones Vamos donde vayamos, siempre hacemos o pedimos a las asociaciones de empresarios o a las asociaciones profesionales o gente pues normal que nos dice, oye, venga, venimos a este sitio y hacemos una reunión. A veces hay partidos pequeños que siempre más desamparados, que nosotros organizamos una reunión. Cualquiera que nos lo pida, nosotros siempre lo hacemos. ¿Y echas de menos que esto lo hagan también nuestros diputados? Bueno, yo lo que más echo de menos en España es lo poco que se escucha a la calle. Mira, me preguntabas antes por el Reino Unido, tienen muchos problemas también en su sistema, pero una cosa que me da auténtica envidia es el compromiso que tienen todos los parlamentarios, da lo mismo que estés en el gobierno o no, todos, y yo esto se lo he visto hacer a mi marido, a David Cameron cuando estaba de presidente, todos los jueves a su circunscripción, a sentarte ahí y a escuchar a los ciudadanos, lo llaman las surgeries. Pues es que eso es una cosa buenísima, porque cuando tú te has pasado 2 horas y media, aunque te vengan a contar una cosa que no tiene nada que ver con la política, ya te entra a ti el espíritu, ¿no? Que tú eres el servidor de esa persona, ¿no? Y es que eso es buenísimo. Yo no entiendo, a mí personalmente me encanta la calle, pero es que no entiendo que haya gente que se pueda dedicar a la política si no les gusta la calle. Es como te tienes que dedicar a otra cosa, porque esto es trabajar para la calle, ¿no? Les falta calle a nuestros políticos. Y les sobran palmeros. Eso creo que era un titular tuyo, ¿no? Les falta calle y les sobran palmeros. Lo habíamos estado hablando. Por cierto, a mí hay un tema que me interesa mucho de vuestro código ético como periodistas que somos nosotros, y es la obligación de respuestas a la prensa por parte de los políticos. ¿Qué está Independientemente del periodista que sea también. Independientemente del periodista. Totalmente. Bueno, esta situación que empezó no solamente con este gobierno, ¿no? Porque fueron otros los que empezaron con el plasma Esto viene de y lejos. después ya desde las escaleras de la Moncloa y después ya ni van y ahora unos sí, pero otros están en la lista negra. Es que vamos a ver, el control de la prensa pues es una parte esencial. Tú vas y tienes que ir a menudo y te tienes que comprometer a que pues todo el mundo te pueda preguntar, pero qué menos, ¿no? Es que me parece increíble que tengamos que discutirlo, ¿no?
Porque eso fuera... 2025. Pero yo no sé si eso es solo una cuestión también política, sino también de la propia prensa, que muchas veces algunos se pueden plegar más o dicen no aceptamos que esté esta persona aquí. No sé, no creo que sea solo política, creo que es una cuestión política y periodística también, ese tipo de control, ¿o no? Yo creo que es político. El control político se extiende mucho por determinadas avenidas de la prensa, ¿no? Yo siempre digo que si tú miras al Reino Unido y a España son como dos caras de la misma moneda. En el Reino Unido tienes una prensa demasiado fuerte, ¿eh? Tienes a unos billonarios que no viven en el país y que no les importa mucho y que invierten realmente porque es en inglés y ahí tienen influencia en Estados Unidos. Y bueno, estos hicieron un fiasco antes del Brexit. Eso con una prensa más responsable nunca hubiese ocurrido. En España tenemos lo contrario. Tenemos una prensa en general bastante débil. Eso ha hecho pues, que dependen mucho de publicidad institucional, etcétera, etcétera. Se está empezando a arreglar pues, por nuevas tecnologías que ponen un poquito más de competencia, pero es difícil, es difícil. Y en España ya te digo que el poder tiene mucho poder. Regula mucho, tiene mucho poder directo e indirecto y bueno, pues hay medios de comunicación que no lo tienen fácil, eso es verdad. ¿Crees que los partidos políticos y los gobiernos en España tienen mucho poder sobre los medios de comunicación? ¿Te consta? Bueno, yo creo que le consta a toda la sociedad, tanto directo como indirectamente. No creo que esté levantando el velo de nada que no conozca. Vamos, esto se conoce desde aquí, donde estamos en Madrid, hasta cualquier calle de mi pueblo, ¿no? Yo no quería que termináramos sin hablar de Inspiring Girls. Yo quería ir por ahí también, como ella antes ha comentado, de que, bueno, ocupaste ciertos titulares por esta forma de decir que ibas a hacer lo que tendrías que hacer, que era trabajar, lo normal. Eso seguramente te llevase a formar esto que se llama Inspiring Girls. Si nos puedes contar un poco qué es exactamente esto. Pues Inspiring Girls es otra organización distinta de la sociedad civil que lo que hace es conectar a mujeres, a niñas con mujeres que las inspiran, ¿eh? Y esto surgió porque cuando yo estaba Nick en el gobierno, primero vi informaciones de que las propias niñas, que a mí eso me llamó muchísimo la atención, era como el 2012, y había como un montón de niñas, pero yo no sé, 65% de niñas dicen que no tienen acceso a mujeres referentes, mujeres que las inspiran. Y dices, ¿pero cómo es posible? Pues están por todos los sitios, mujeres inspiradoras, o sea, tú sales aquí a la calle y venga, cualquier tienda, cualquier oficina, cualquier en la calle, en cualquier sitio, solo hay que mirarlas, ¿no? Y en ese momento, como tenía yo esa exposición mediática no deseada y que es que había paparazzi a todas horas por todos los sitios, era como... Luchaba yo como mentalmente contra esto, ¿no? Y hubo un momento que además estaba en mi pueblo y se me encendió la luz. Es como si lo que tengo que hacer es utilizarlo y utilizarlo para algo positivo. Digo, mira, vamos a ver si podemos ayudar aquí en lo que tengan acceso a mujeres referentes. Allí conseguimos en 2 años 250.000 mujeres yendo a todos los colegios del país, en todo el territorio del país. Y luego ya cuando Nick estaba fuera del gobierno, se habían acercado a otros países diciendo, oye, que nosotros también queremos tener esto. Y es que ahora mismo estamos en 40 países, ¿eh? Esto que lo primero lo empecé yo cuando ya Nick no estaba en el gobierno con un libro de cocina que tuve que empezar porque no teníamos dinero para empezarlo. Y fue agropecuario total. Y ahora es que nos lo quitan de las manos, ¿no? En 40 países distintos hay mujeres trabajando como voluntarias. Encima todo lo hacemos con pocos medios. Pero bueno, que ahora nos apoyan pues Mattel, BlackRock, MetLife, o sea, todo el mundo quiere ayudar. Un poco preocupada por esta dinámica que está ocurriendo en Estados Unidos de cualquier cosa que tenga que ver con mujeres, niñas. Esto además es muy de educación, que a la gente hay algunas empresas que las están diciendo cuidadito con lo que hacéis y de verdad que este tipo de programas es que tiene que continuar. Se nota una bajada de confianza en sí mismas de las niñas hacia los 12, 13 que empiezan a dejar algunas asignaturas, algunos deportes. Eso es absurdo, pues empieza a levantarlo. Y una de las cosas que me interesa muchísimo es que se empieza a hacer ahora también con los chicos jóvenes. Todo esto que se empieza a hablar de la crisis, de los hombres jóvenes, los chicos, es como, venga, que a lo mejor estamos pensando que tienen muchos hombres referentes, pero que no porque haya muchos están actuando como referentes, que a lo mejor tienen que hacerlo de una manera más deliberada los hombres también, ¿no?
Y eso, si nos quieren copiar, les contamos el modelo. Pero ¿a qué te refieres con esa bajada de confianza de las niñas, si nos lo puedes explicar? Pues sí, se nota, está muy medido en la OCDE además. En el informe PISA desde hace como 3 años empezaron a medirlo, ¿no? Las niñas reaccionan mucho peor ante el riesgo que los niños en general, ¿eh? Todo esto son mediciones en general. Cuando una niña fracasa en esas edades, empieza a pensar que es ella la que fracasa, no es que simplemente se ha fracasado y que luego tú solo vas a poder superar. Y empiezan a dejar asignaturas, bueno, tú lo ves mucho en asignaturas de ciencias. Las matemáticas no son de niñas o la física no es de niñas. En deporte es un montón. Se produce una bajada de los que yo, que tengo 3 hijos, soy muy a favor de... Y he visto el impacto, además, mira, tengo uno además haciendo una app ahora de fútbol, ¿no? Digo, fíjate bueno, lo que sacáis del fútbol, que es como una red que une sí, a muchísimos hombres, ¿no? Me da auténtica envidia muchas veces, ¿no? Pero se nota mucho que las niñas empiezan a dejar los deportes de equipo y se van a deportes individuales. ¿Tú sabes lo que se aprende con los deportes de equipo? Vamos, si es que eso tenía que ser obligatorio casi para todos, ¿no? Pues esas cosas, si no hay que montar mucho lío, eso se puede arreglar muy fácilmente. Fíjate esto qué fácil es, si no tenemos nada de dinero público, ¿no? Esto es simplemente gente que se moviliza, que venga, que os vamos a enseñar todas las cosas. Les hemos llevado, han hecho entrevistas en cooperación con Mattel y con Barbie a una mujer astronauta que estaba en la Estación Espacial Internacional, con la Barbie flotando, nuestras niñas haciendo las preguntas. Es como, pues se te ocurren cosas, ¿no? Ven profesiones que no se les ocurrían. Otra cosa que me preocupa muchísimo, muchísimos jóvenes están decidiendo ahora qué carreras hacen y tal, y realmente no saben las cosas que hay en el mercado de trabajo. Pues si esto se arregla enseguida. Claro. Si la gente quiere ayudar, tienes que darles el canal para hacerlo y que sea fácil, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos hacer en Inspiring Girls. Es una forma de feminismo, ¿no? Porque ahora mismo está dividido el feminismo, ¿no? No sé qué te parece a ti esto. Yo creo que el feminismo siempre ha sido lo mismo, ¿no? Que es pensar y que no estamos divididos porque ahí somos muchos, mujeres y hombres, ¿no? Que somos los que pensamos que tenemos los mismos derechos y que tenemos que tener las mismas oportunidades. Y si hay algo que ha ocurrido en algunos países, y este es uno, es un uso político del feminismo por unos lados y por el otro. Y creo que todos deberían de ser muchos más responsables, ¿no? Y darse cuenta de que hay muchas cosas que no se han conseguido. No es cierto que tengamos igualdad real. En todos los países del mundo, en todos, desde Noruega hasta Guatemala, las mujeres hacen mucha más dedicación a los hijos, aunque eso está cambiando, eso sí que es verdad que está cambiando. Pero sobre todo a los hijos y sobre todo a las casas, que los hombres. Y es que esa desigualdad, pues tiene vamos, que yo lo he visto directamente en mi vida y la vida de las mujeres alrededor mío, tiene un efecto en todo lo demás. No lo tenemos en agenda política, casi no lo tenemos en agenda social y todos miramos para otro lado. Pues en algún momento vamos a tener que hablar de todo esto, ¿no? Y es bueno que se empiece a haber un debate social y ver por dónde tienen que ir las cosas, ¿no? ¿Crees que el feminismo puede estar en otros debates que a lo mejor le restan credibilidad? Ahora hay un debate y ha generado mucha crispación, quizás el comentario que hizo María Jesús Montero sobre la presunción de inocencia. ¿Pero qué tiene que ver eso con el feminismo? Es que no tiene nada que ver con el feminismo. ¿A ti qué te parece, ¿no? Todo eso? Pues unas declaraciones súper desafortunadas en las que me parece casi increíble que una vicepresidenta de España tenga esa concepción tan errónea del Estado de Derecho. Y yo ya os he dicho que tengo 3 hijos. A mí me parece que hay una distinción enorme sobre cómo gestionas tú las cosas en privado y las cosas del ámbito público. Yo os puedo decir, como sois 2 hombres jóvenes, que yo mi educación y mi marido lo mismo. Les hemos educado a nuestros hijos con en tus relaciones, ¿eh? El consentimiento es fundamental, tengas relaciones con quien sea, chicas, chicos, lo que sea, ¿eh? Sí es sí, no es no y en caso de duda es no, en tus relaciones personales. Otra cosa es en el ámbito público. En el ámbito público lo fundamental es el Estado de Derecho y la presunción de inocencia es la piedra angular. No puede ser que tú te cargues la presunción de inocencia bueno, es que si te cargas eso se cae todo, ¿eh? Se cae todo el sistema de libertades y todo el sistema democrático. Y no puede ser que hoy lo digas porque ahora las mujeres o mañana pues los hombres de esta edad o pasado, pues es que vamos, me parecen unas declaraciones
vamos, he dicho desafortunadas, gravísimas, la verdad. Propias de la política Sí, española en general. gravísimas. Pues nos quedamos con Nada eso. que ver con el feminismo, No, nada que con ver. la Y ignorancia ni más que siquiera, nada. ni siquiera nada que ver con el debate sobre la sentencia. Nada, que nada, te, nada, que te nada, puede parecer nada. muy mal la sentencia y también te puede parecer muy mal el comentario. Todo esto sin haber pedido perdón nadie de ellos de haber aprobado unas leyes que no tenían que haber aprobado sin haber hecho un examen técnico, ¿no? O sea, increíble. Pero bueno, nos quedamos con eso que nos has dicho de Inspiring Girls y que también todavía queda mucho por hacer y queremos dedicar también a las mujeres la última Sí, la última pregunta. pregunta. Al Sí, final, como has sí, visto, hemos sí. estado hablando de talento en distintos aspectos. Y es, ¿qué talento tiene que tener la mujer para que pueda llegar a conseguir lo que ella se propone? Pues lo mismo que un hombre, con un puntito más de determinación. Esa es en mi experiencia práctica, eso es parte de lo que tienes que tener. No. Porque sí que es verdad que las mujeres, depende de cómo quieras tú gestionar tu vida, pero se paga un precio por la maternidad siendo mujer que no se paga por la paternidad en general, siendo hombre, y creo que esa determinación en momentos un poco complicados, pues seguramente lo tienes que tener. Pero hay que aceptar que yo eso intento subrayarlo siempre, ¿no? Lo que uno quiere conseguir es personal a cada uno. Yo no comparto esa idea de el éxito, cada uno decide lo que es el éxito personal o lo que quiere conseguir para sí mismo, ¿no? Pero vamos, que no hay ninguna razón por la que sin ese extra pues no podamos llegar. E intentar que se vayan corrigiendo los sistemas. Hay todavía muchas desigualdades, las hay en sociedades como la nuestra, eso tiene que ser un debate público y no se nos puede olvidar que hay muchísimos países en los que, vamos, se cometen violaciones de los derechos humanos de las mujeres día a día y la sociedad internacional no hace nada, ¿eh? Y eso no es solamente Afganistán, hay muchísimos países. O sea que ese debate no se puede poner de lado, ¿no? Hay países en los que se puede lograr muchas cosas y seguramente exactamente lo mismo, ¿no? Pero hay muchas otras situaciones en las que no. Y no solamente el esfuerzo de las mujeres, es el sistema, ¿no?